y vamos a colocar este momento que vamos a predicar en la presencia de Dios, que sea Él ungiendo este momento, ungiendo mi vida y tocando estas palabras para que salgan de la manera en que Dios me las explicó. Señor, te doy gracias, Padre, por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, toque el corazón de cada persona, Señor. Que de la manera en que tú me la entregaste, me la explicaste, Dios, Señor, la podamos explicar, Padre amado, y dar a cada persona que hoy nos está viendo, Señor, y que está con nosotros, Padre. Gracias por cada persona que ha venido en este día, Señor. Tú sabes cuánta, Padre, alegría, Señor, nos trae a nuestro corazón, Dios mío. Gracias, los bendecimos, Padre de la gloria, por el esfuerzo que hacen, Padre, al estar con nosotros. Señor, gracias por cada persona, Señor, que, Señor, está lejos de esta iglesia, Dios, y que nos ve a través de la internet. Gracias, gracias por estar allí. Quiero pedirte, Dios, que tú los bendigas. Bendice, Señor, y que esta palabra cumpla el propósito por el cual será predicada. En Cristo Jesús, amén y amén. Usted sabe que estamos bajo una serie que le hemos colocado nosotros, la iglesia. Es una serie que trae mucho para hablar, trae mucho para enseñar, trae mucho para decir. Gracias, amor. Y hoy quiero hablar de algo. El Señor me inquietaba en días pasados cuando estaba yo hablando con alguien y esa persona me decía tantas palabras proféticas que nos han dado y que nos dieron y que esto y aquello. Y Dios inquietó mi espíritu y yo le empecé a orarle al Señor y empecé a decirle, Señor, y empecé a recordar muchas cosas. Y yo quiero hablar hoy de un tema que le coloqué un título que es Speaker con voluntad propia. Speaker con voluntad propia. O sea, de pronto nosotros hablamos de esto, o hablamos de lo que usted tiene en su casa para que se multiplique el sonido de su celular, etcétera, y le decimos, présteme el speaker para ampliar lo que está de pronto en su celular, de música o de lo que usted quiera. Y entonces Dios me inquietó porque quiero hablar de algo y le coloqué el nombre precisamente Speaker con voluntad propia. O sea, cuando a usted le dicen speaker con voluntad propia, usted me imagino que ya empieza a pensar de que es un altavoz que hace lo que quiera. Un altavoz que uno le da un comando, pero no lo hace, hace lo que quiera. Y por eso yo le coloqué speaker con voluntad propia, porque quiero que usted hoy entienda de qué es lo que vamos a hablar. Porque hay mucha gente que está aferrada a esto que yo le voy a decir. Hay mucha gente que está aferrada a esto que yo voy a compartir. Y mucha gente se mueve por esto que yo les voy a decir a usted. Y me preocupa porque nosotros todos en algún momento hemos de pronto caído en eso y esperado en eso. Y por eso tal vez en la medida que pasa el tiempo termina uno a veces frustrándose. Cuando pensamos, escúcheme esto, cuando pensamos en profetas, cuando piensa usted en profetas, generalmente pensamos, por ejemplo, en el pastor principal de la iglesia o en grandes hombres de las escrituras que han enseñado la palabra de Dios. Todos los profetas, quiero decirle a usted esto, todos los profetas son maestros. Eso es algo real según la palabra, todos, porque ellos enseñaban, dice la palabra. O sea que todos los profetas son ¿qué? Son maestros. Sin embargo, también hay profetas o maestros falsos que no enseñan la verdad. Que no enseñan la verdad. Y en Jeremías capítulo 23 yo me estrellé con este capítulo en Jeremías y allí se relata lo que habló el Señor en cuanto a los falsos profetas que había entre la gente. Si usted mira, por ejemplo, Jeremías o mira segunda de Pedro capítulo 2, usted se da cuenta que ahí aparece cosas que el Señor habla muy claro sobre los falsos profetas que habrían que venir o que ya estaban. Por ejemplo, Jeremías 23 reveló sus enseñanzas falsas y dijo cómo conducirse o cómo conducirían a la gente al pecado y cómo les harían pensar en ideas erróneas que los harían rebelarse ante Dios. Y esto me impactó mucho. Ahora, yo quiero decirle algo a usted.
que Dios inquietaba mi corazón, y es que el profeta, escúcheme esto, el profeta, yo lo escribí acá, nos dice lo que debemos saber, no siempre lo que queremos saber. ¿Me hago entender? Nos dice lo que debemos saber, no siempre lo que queremos saber. Usted tal vez quiere saber sobre algo y a lo mejor Dios ni se lo dice. Él le dice lo que Él quiere decirle a cada uno de ustedes. Uno de los grandes problemas, y créame que yo a lo largo de la vida y mientras preparaba esto me acordé de tantas cosas en mi caminar cristiano, y uno de los problemas más serios que enfrenta la iglesia está relacionado con aquellos personajes que dicen hablar de parte de Dios, pero sin la conexión con Dios. A mí me afana cuando de pronto hay personas que van a un lugar solamente buscando que llegue una persona y les diga, he aquí, dice el Señor. Y estos personajes tal vez tienen nombre, tienen fama, tienen honra humana en su medio, pero carecen de la iluminación divina. Ahora, este problema no es de la iglesia de ahora. Este problema no es de la iglesia de ahorita. Este problema viene desde el Antiguo Testamento, o sea, hace muchos años atrás. Cuando usted mira a Jeremías, usted se da cuenta de toda esa cantidad de falsos profetas, que después pasaron muchos en el Nuevo Testamento, y hoy en día pululan mucha gente. Y por eso el Señor dice, muchos me llamarán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, no los conozco. Mis amados, hoy quiero hablarles de los falsos profetas y de sus falsas profecías. Pero yo no voy a hablar de nadie en especial, porque a mí Dios no me dijo, nunca me ha dicho que hable de Julanito o de Sutanito, mencejo. No, Dios no me ha dicho que hable de ninguno de ellos. Dios me ha dicho que hable de las características de los falsos profetas, que hable de la verdad del evangelio, y cada persona tiene que analizar si donde está yendo, donde está asistiendo, hay estas características o no las hay. Porque uno de los errores más tremendos y que me duele en el alma es cuando uno ve por internet la cantidad de gente que empieza a nombrar a Julanito y a Sutanito, y que es un falso profeta, y que es un falso yo no sé qué, y que es un falso. Y eso no nos mandó a hacer. Sí nos mandó a hablar, pero hablar lo que dice ¿qué? La palabra. Y usted que está ahí sentado, o usted que nos está viendo a través del internet, cuando uno le habla esto y usted va a algún lugar y empieza a ver estas características, usted debe abrir los ojos y estar atento a decir, wow, no me conviene estar acá. Y eso es algo tremendo, porque mucha gente que va para el cielo está siendo engañada hoy. Y quiero comenzar diciendo que a los profetas de Dios se les confió el bienestar espiritual del pueblo de Dios. A ellos se les confió el bienestar espiritual del pueblo que había escogido Dios, ya que eran los intermediarios entre la humanidad y la divinidad. Esos eran los profetas, los que estaban entre la divinidad y la humanidad, dando los informes de allá para acá, pero también intercediendo de aquí para allá. Un profeta debía interceder por el pueblo ante Dios, pero al mismo tiempo era un mensajero de Dios con la palabra hacia el pueblo. Ellos eran personas, escúcheme bien lo que le voy a decir, llamadas por Dios para ser sus portavoces ante el pueblo, y sobre todo en momentos de crisis. Porque en los momentos de crisis era donde más Dios les hablaba para ayudarlos de pronto a salir de esas condiciones. Ahora, la palabra profeta viene del hebreo naví, que significa portavoz de Dios. Viene del hebreo naví en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la palabra profeta viene del griego profetes, que anuncia lo que ya está escrito. Escúchame lo que voy a decir. Vaya conmigo un momentico a segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36.
verso 15 y verso 16. ¿Lo tienes? Segundo libro de Crónicas 36, verso 15 y verso 16. Dice así la palabra del Señor. Jehová, el Dios de sus padres, envió ¿qué? Constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Pero mire lo que dice ahí. Yo quiero hablar el énfasis que estoy diciendo acá. Es que dice, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. O sea que era un profeta. Era un mensajero de Dios. Y un profeta es un mensajero de Dios. Pero yo quiero que usted me entienda hoy algo, porque ese es el problema. Y créame que yo estuve pidiéndole al Señor que me diera sabiduría. A pesar de todo lo que vivimos en este tiempo, yo le decía, Señor, dame sabiduría, porque yo no quiero salir a hablar lo que tú no me digas. Y el Señor me clarificaba algo, escúcheme. Los profetas en el Antiguo Testamento anunciaban lo que iba a venir. Amén. Escúcheme esto, porque quiero que usted me lo entienda. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban lo que iba a venir. Sí, lo que iba a venir. Pero los profetas del Nuevo Testamento anuncian lo que ya está en la palabra. ¿Lo que ya está dónde? En la palabra. Y esto quiero que usted me lo entienda. Mire, vamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Porque yo quiero que usted hoy tenga bases sólidas para defender la palabra, y cuando alguien le diga cosas, usted se pueda defender con claridad. 1 Corintios 14. Dice así la palabra del Señor, verso 3. Mire lo que hace el profeta hoy en día. Hoy en día. Dice, pero el profeta, verso 3, pero el profeta, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, le habla a los hombres para levantarlos, orientarlos, dirigirlos, pero no para decirle cosas nuevas de una revelación nueva. ¿Qué es lo que hoy está pululando? Y desde hace mucho tiempo, pero en este tiempo está pululando demasiado ese tipo de mensajes. Y ahí dice, ahora vaya un momentico conmigo a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Mire lo que dice ahí, vea. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué dice? ¿Tenemos o tendremos? Ok. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo repito, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Y cuál es la palabra segura? La Biblia. La Biblia. Y por eso nosotros, antes de entrar en las características que quiero mostrar y que Dios me dio cuando me estrellé con el capítulo 23 de Jeremías, quiero decirle, el problema radica en que hay mucha gente que está con prurito de escuchar cosas que no debe escuchar, y entonces aparecen aquellos maestros enviados por el enemigo para decir lo que se quiere escuchar. Mira, en mi vida cristiana he conocido matrimonios
que se han hecho por una palabra profética. Y aquí dice, el Señor, tú serás para él y él será, y ni se conocían. Y un amigo mío que tuve pasó por esas. Y él decía, pero no, ¿cómo así? Cuando le dieron la palabra, él tenía 18 años en esa época. Y recibió una palabra de una persona donde le decía, y aquí dice el Señor que esta sierva de Dios es tu futura esposa y que debes honrarla. Ya tenía 30. Y yo no estoy diciendo que porque él tenía 18 y ya 30. Estoy diciendo porque no era lo que debía ser. Y se casaron. Pero él decía, hay algo en mí que no. Sin embargo, obedeció. Su madre le dijo, usted tiene que obedecer lo que Dios diga. Y se casaron. Y qué matrimonio tan desastroso. Tuvieron 2 hijos, pero durante mucho tiempo descarrilados los pelados. Y un matrimonio terrible. Y eso hay que tener mucho cuidado, mi querido amigo. Por eso hoy quiero hacerle el énfasis a usted que una cosa es lo que se decía en el Antiguo Testamento como tal, que ellos anunciaban lo que iba a venir. Usted mira, por ejemplo, el libro de Daniel habla de todas las etapas. ¿Sí o no? El libro de Isaías habla, por ejemplo, de todo lo que es de Jesucristo. Y el libro de Jeremías habla, por ejemplo, para que usted entienda, si usted mira Jeremías 50, usted se da cuenta del futuro de Irak ahorita en estos días. Porque ahí está hablando de todo eso. Lo que habría de venir, lo que habría que suceder. Pero ya en el Nuevo Testamento, los profetas, si usted los mira detenidamente, le hablaban lo que ya estaba en la palabra. Le hablaban lo que ya estaba en la palabra. Y eso es algo que usted debe tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos seguir viviendo a expensas de lo que de pronto alguien nos diga. Mira, a mí me han dado tremenda cantidad de palabra, de la cual de algunas personas he visto la respuesta y de otras me he frustrado al ver que no llega. Y ahorita lo vamos a ver, porque en Jeremías lo dice claramente el Señor. No sé si usted sabe que aquí, como en mi país, pero aquí ahorita hay iglesias en donde la gente va para que le profeticen en la mañana, para que le digan cómo le va a ir en el día. Y yo no estoy diciendo que no haya siervos de Dios, enviados de Dios. Escúcheme eso porque no quiero que me malinterpreten. Pero la palabra lo dice, no todo el que me dice. Cuando dice no todo, quiere decir que hay algunos. Amén. Pero son escasos, son pocos. Y eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, devolvámonos un momentico, ahora sí, a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Y vamos a mirar del verso 9 al verso 40. Algunas cosas que allí están. Jeremías sí, Jeremías 23 del verso 9 al verso 40. Ahora, si usted se da cuenta, este capítulo habla de ciertos profetas, escúcheme bien, que fueron escogidos, usted lo va a darse cuenta, que fueron escogidos por Dios, pero escúcheme, pero se apartaron de él y empezaron a vivir para ellos mismos de una forma impía. Y se acostumbraron a endulzar el oído de sus oyentes. Y al endulzar el oído de sus oyentes con cosas que salían de su corazón y no de Dios, les daban falsas esperanzas a la gente y a toda una nación, porque se iban a decirle al rey. Mire, cuando usted mira a Jeremías, a mí siempre, ayer les contaba a mi familia que a mí siempre me costó dificultad Isaías y Jeremías. Yo lo leía y yo decía, Señor, pero... Y el Señor hablaba, y estos días que he estado metido en todo esto que de Isaías, de Jeremías, y llego a Jeremías y me doy cuenta cómo Jeremías llegaba a los profetas y le decían, esto dice el Señor Jehová, ta, ta, ta. Y Jeremías decía, ay, Dios quiera que se cumpla esa palabra. Pero después decía, pero he aquí dice el Señor. Lo que tú dices no es, lo que ta, 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 ta. Y entonces uno, wow.
Y ahí habla de eso, de ese tipo de personajes que fueron escogidos, muchos de ellos por Dios, pero se desviaron. Usted conoce también tal vez mucha gente que comenzó muy bien los caminos del Señor, pero la fama, el nombre, el dinero, etcétera, los hizo desviarse y salen ahora con una cantidad de cosas y de unciones nuevas que uno ni entiende, hermano. Cuando se quitan los zapatos, que para la unción del zapato, que para la unción del pie, no sabe si lo que los bota es la unción o quién sabe el olor que tiene. A mí yo me acuerdo tanto que una vez alguien cogió un saco y empezó a botarle a todo, escúcheme lo que lo va a decir, y empezó a botarle a todo el mundo, que la unción. Y después me vio a mí y me dijo, yo sé que mi familia se acuerda, ese saco, présteme ese saco porque es más grande y cubre más. Y uno como borreguito, uno como borreguito, se creía todo. Se creía todo. Y por eso yo lo insto a usted siempre a que lea la palabra. Porque lo que yo le puedo decir a usted es mentira. Pero si usted lee la palabra, usted puede decir si está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Miremos ahí en Jeremías esas características o lo que Dios mostraba de estos profetas que aparecen ahí. ¿Lo tienes? Dice verso 9, Jeremías 23. A causa de los profetas, mi corazón está como quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. O sea, dice ahí, ¿a causa de quién? De los profetas. De los que debían transmitir la palabra de Dios, de los que debían hablar lo que Dios les mandaba que hablaran. Y dice que por causa de ellos, Dios está ¿qué? Triste. Dios está triste y por lo mismo tanto Jeremías está igual. Y dice primero, verso 10. Porque la tierra está llena de adúlteros. Lo primero que dice, está llena de adúlteros, y está hablando de los profetas que eran adúlteros en aquella época, que tenían relaciones con las chicas que servían en la iglesia, en los templos, que tenían relaciones con la mujer del prójimo, y sin embargo se hacían llamar profetas y que venía palabra de Dios. Y dice, está llena de ¿qué? Dice ahí, bien claro el 10, dice adúlteros. Y dice, y a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no era recta. Mire lo que dice, la carrera, o sea, el camino que ellos tenían, no era malo. Y dice que su aparente valentía era falsa. Vienen los enemigos y entonces los consultaban al profeta. Y aquí dice el Señor, no os preocupéis que el Señor derribará, el Señor callará, el Señor hará, el Señor. Y se sentían valientes. Mentira. Mentira. Dice, y aparentaban una valentía ante las circunstancias, pero una valentía ¿cómo? Falsa. Seguimos, verso 11. Dice el verso 11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Y escúcheme que quiero que usted, la palabra impío significa uno que no tiene la fe en Dios verdadera. Hay mucha gente que tendrá una fe, pero no la fe verdadera en Dios. Y si usted no tiene la fe verdadera en Dios, dice la palabra, usted es ¿qué? Un impío. Pero ¿cómo que soy un impío si voy a la iglesia? Pero ¿cómo si voy impío si hago esto? Pero ¿cómo soy impío si predico la palabra? Y entonces, ¿por qué el Señor dice? Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, y sin embargo el Señor dice, no los conozco. Porque la fe estaba puesta en otras cosas, no en el verdadero ¿qué? Dios. Porque poner la fe en Dios como tal verdaderamente no es fácil, pero se puede hacer.
Y dice que eran impíos, y me impacta porque dice ahí la palabra, tanto el profeta como el sacerdote. Y dice, y en mi casa hallé su maldad. Verso 13. No, voy en el 13. Cosita también, si ve, ya dirigirle a uno la predicación. En los profetas de Samaria he visto desatinos. ¿He visto qué? Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. He visto desatinos. ¿Qué es un desatino? Que no dan al blanco, que no atina donde debe atinar. Le dicen pégale a la izquierda y a la derecha. Como un personaje que le dicen vamos a la derecha. Espere, ¿cuál derecha? Es esta la derecha. Pero dice hubo desatinos, imagínense, hubo desatinos y dice que hicieron errar al pueblo. Por eso es que desatinos. Aquí dice el Señor que se vayan por la derecha. Se iban por la derecha y no, era por la izquierda. ¿Hicieron qué? Errar, dice ahí, errar al pueblo. Sigamos. Verso 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. ¿He visto qué? Torpezas. Cometían adulterios. ¿Qué cometían? Adulterios. Y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Sabe qué dice? Eran torpes, eran adúlteros, eran mentirosos y fortalecían la mano de los malos. Había un malo y profetizaban cosas buenas a ese malo. Que es lo mismo como cuando nosotros hoy en día se hacen aquellos doctrina de la prosperidad que dice, si usted le entrega al Señor de todo corazón, que se sacrifique esos $10,000 que usted tiene guardados, no importa, Dios lo bendecirá, le prosperará, pero es una persona adúltera, mentirosa, vuelta a nada. Y piensan que con entregar ese dinero ya. Y eso no es lo que el Señor dice. Y aquí dice muy clarito, eran torpes, adúlteros y mentirosos y fortalecían la mano de los malos. Y dice el verso 17, sigamos mirando, dice el verso 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, ¿qué están haciendo? Alimentan con vanas esperanzas y vanas salidas. Lo que hay en su corazón se lo dicen, pero es para alimentarlos a ellos, para darle tranquilidad, para sacarles provecho. Porque acuérdese que si usted mira la historia, muchos de estos profetas profetizaban esperando que la bendición del rey, la bendición de la persona, la bendición para ellos. O sea, alimentaban con vanas esperanzas que salían era de su corazón perverso. Y eso es algo tremendo, querido amigo y hermano. Dice el 21, no envié yo a aquellos profetas. No los envié. Así como él enviaba a algunos otros, no. Dice, a estos no los envié. Pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos ¿qué? Profetizaban. O sea, no fueron enviados por Dios, pero ellos se hicieron los enviados. Y decían que hablaban de parte de Dios cuando Dios no les había hablado. Y si hablaban cosas de parte de Dios cuando Dios no les había hablado, entonces ¿qué era la verdad? Verso 22, sigamos verso 22, dice la palabra. Pastora, me salté un poquito. Pero si ellos hubieran estado, mire esto, mi querido amigo, porque esto va bien claro. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto,
habrían ¿qué? Hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, eran profetas que no vivían de acuerdo a lo que Dios quería que vivieran, que no lo buscaban, que no tenían intimidad con Él, que se la pasaban haciendo todo lo que les gustaba, etcétera. Mira, a mí había algo que me molestaba y siempre me ha molestado. Cuando a veces uno se reunía con los pastores y entonces llenaban las mesas de comida y había algún pastor que decía, las bendiciones pastorales. A mí eso me molestaba. O cuando salen ahí haciendo una cantidad de cosas y la gente dice, para eso, por eso es que hablan tan mal de nosotros. Mientras nosotros estamos trabajando y matándonos, usted en el gimnasio sabroso, usted. Y yo no estoy diciendo que no se deba hacer, pero no lo publique en el Face. Tengo una cantidad de gente, amiga mía, pastoras. Dios mío, que son más entrenadoras que pastoras. Y no saben que con eso hacen errar al pueblo. Porque usted sabe que quién está aquí golpeando su vida, golpeando su mente, Satanás. Si ve para dónde se van sus diezmos, si ve para dónde se van sus ofrendas, si ve para dónde. Y usted debe ir, si puede ir al gimnasio vaya, si yo pudiera yo voy. Pero no puedo y no quiero. A lo que me refiero es que no lo publique. Usted puede vivir su vida, no la publique. Si Dios le da paz, hágalo. De verdad que yo no voy porque no puedo y no quiero. Pero eran profetas que no vivían, escúcheme, eran profetas, eran hombres que no vivían buscando de Dios. Usted mira cuando una persona realmente es anhelante de Dios porque le invitan a un seminario, así sea pastor, lo invitan, pero siempre lleva en qué escribir. ¿Por qué? Porque ha entendido que a cualquier persona utiliza a Dios para hablarme. Cuando usted ya está eso, ya ni lleva nada, ni Biblia. Porque como usted ya es pastor, ya no necesito, soy profeta de Dios, ya no necesito. Y yo antes de ser pastor soy un discípulo. Y discípulo significa aprendiz. Siempre estoy aprendiendo. Fui en días pasados a visitar a la familia Seth, que hoy los extrañé. Y yo les dije al salir algo que es cierto, hoy aprendí de ustedes cosas. Y les doy gracias porque me enseñaron. Pero ellos no vivían de manera que Dios quería que vivieran y exigía. No tenían intimidad. Me imagino que esta gente no buscaba de Dios, buscaba otras cosas. Y dice, si hubieran escuchado mi palabra, ellos no querían escuchar lo que yo les decía. Y por eso decían cualquier babosada. Y con esa babosada lo que hacía era hacer desviar a la gente. Una palabra profética lo puede llevar a usted a una maldición o a salir de un propósito. Y aquí dice el Señor, vendes todo lo que tienes y te vas. Mire, créame una cosa y se lo digo delante de Dios con la mano sobre. Muchas veces estábamos que por salir y que mucha gente decía en Colombia, es hora y yo no sé qué, y yo le oraba y mi esposa es testigo de eso porque yo le decía, pero a mí Dios no me ha dicho todavía, Dios no me ha dicho todavía. Y estando aquí un día, que yo la llamé, estando aquí un día en una yarda sentado leyendo la palabra, Dios me habló claramente ese día. Y yo ese día llamé a mi esposa y le dije, mami, Dios ya me está dando la convicción. Pero no porque alguien te dice solamente. Si alguien, Dios lo utiliza para hablarte lo que tú has hablado y se lo revela a esa persona, pero porque ya te lo reveló a ti y esa persona lo que hizo fue confirmar, es porque Dios te está ¿qué? Confirmando lo que ya te dijo. Eso es diferente. ¿Me hago entender? Eso es diferente. Pero esta gente
Empezó a hacer cosas y a profetizar cosas. Mire el verso 25. Verso 25 dice la palabra: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿No se les hace familiar? Profetizaban mentira usando el nombre de Dios y decían soñé, tuve un sueño, Cuidado, mi querido amigo. Yo me acuerdo que había una persona en la iglesia de nosotros que me decía a mí, entraba allá y me golpeaba en la oficina y: pastor, es que quiero hablar con usted. Sí, claro, sí. Es que, pastor, mire, Dios me dio una palabra para usted. Yo lo primero que decía, porque tenía la costumbre siempre de ir a las casas, de conocer la gente, de mirar quién era, de pastorearlas de cerca. Una mujer que no oraba, que no leía la palabra, que nada, era de solo emociones. Y entonces yo le decía: ¿qué me dijo el Señor? Y empezaba a hablar y yo después decía: gracias, hermana, muy amable, Dios me la bendiga, hasta luego. Mentiras del diablo. Y eran cosas a veces buenas, otras eran mentiras. Y decía: con lo que esta mujer me muestra en realidad, no le cuesta leer la palabra, le cuesta orar. Y conozco mucha gente que dice: wow, es que Dios me habló a través de Google, porque fui a buscar una palabra y me salieron todas y empecé y ahí me dio Dios. Yo no estoy diciendo que Dios no puede hablar en cualquier manera, claro, hasta las piedras usó un burro. Pero es que eso no es así. Señor, háblame a través de tu palabra. Y meto el dedo. Ahí me hablaste. Y dice cuando Judas se colgó: entonces hágalo. Profetizan mentira usando el nombre de Dios. Verso 26, sigamos ahí. Dice: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? Dice: Dios está como furioso. Furioso. Y piensan que Dios no va a hacer algo. Claro que lo va a hacer. Verso 28 dice la palabra del Señor: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Mire lo que dice ahí. ¿Cuente un qué? Dice: y aquel que fuere mi palabra, cuente mi palabra, y le agrega ¿qué? Yo no estoy diciendo que Dios no hable por sueños, y claro, yo no estoy diciendo eso, pero aquellas personas que solo Dios les habla por sueño y nunca por la palabra. Y es tremendo. Ahí en el 28 exhorta a que se profetice la verdad, buscando la fuente de la verdad. ¿Buscando qué? La fuente de la verdad. Verso 29. Dice el verso 29: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? O sea, la profecía verdadera, la palabra verdadera es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. O sea, la palabra del Señor no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Cuando tú lees la palabra, sabes que ahí está entrando a tu vida fuego y martillo triturándote. Luego dice el verso 30 al 32: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Y escúcheme lo que le voy a decir, porque esto es real. ¿Cuánta gente predica la palabra utilizando mensajes sacados por Google? ¿Son palabras para la iglesia de ellos?
No. O es que yo conozco gente que le gustó la palabra de Julanito de tal, que dio en tal iglesia, entonces traigámosla para esta. Y luego el otro domingo, me gustó la palabra de tal que estuve mirando, copiémosla y ahora dámosle para esta. Y dice que el Señor está en contra, porque ¿quién es el único que sabe la dieta de la iglesia que pastorea? Dios. Dios sabe la dieta que usted necesita. Por eso nosotros debemos buscar delante de Dios la presencia del Señor para que nos dé la palabra que esta iglesia, Community Life Ministry, necesita. Y la gente que nos mira necesita. No la que me dio Julanito y Sutanito, que hay palabras de Julanito y Sutanito que son muy buenas y a veces el Señor lo confronta y le dice, oiga, está muy buena esa palabra para la iglesia. Pero cuando la busca uno cada 8 días, cada 15 días, como ustedes saben que hay manuales de predicación, ¿no? Donde están todas las predicaciones hechas. Y ahí dice el que hurta, mire lo que dice ahí la palabra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Y dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Endulzan cuando no deben endulzar. Y aquí dice el Señor, no importa lo que estás pasando o cómo estás viviendo, Dios te va a bendecir. Pero ¿cómo te va a bendecir si es un hombre adúltero, es un fornicario, es un ladrón? Y que tal vez usted como profeta no lo sabe. Pero el que está ahí sentado sí lo sabe. Y recibe la palabra, aquí te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a hacer esto. Y hay personas que hasta se lo creen, aunque vivan esas vidas. Sigamos. He aquí, verso 32, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Con lisonjas. Y eso es preocupante. Pasa el tiempo y yo a veces me pongo a pensar, las veces que yo invité a predicadores a mi iglesia, siempre me daban palabra profética. Y entonces es como la costumbre. Yo te invito, me das una palabra. Que sea cierta, no sé. Pero ¿cuántas veces uno ha invitado a pastores que realmente no fueron enviados por Dios y uno por no discernir a veces los envía? Porque de todos tenemos, errores cometemos. Una vez yo era copastor de una iglesia y mi pastor, por otro pastor, le dijo, oiga, tengo a Julanito de tal y que me lo recomendaron y una palabra. Y entonces mi pastor dijo, como se lo recomendó mi pastor amigo, claro, tráigalo. Y él empezó en 3 días de campaña. En el primer día de campaña una tremenda palabra que dio ese hombre, pero wow, y sobre las finanzas, tremenda, y yo siempre estaba dándole vueltas a todo lugar, a todo lugar, a todo lugar, y cuando todos se iban, yo siempre tenía la costumbre de arreglar digamos el proscenio, el altar. Siempre fue mi costumbre. Y cuando terminó y él pidió una ofrenda y que la trajeran en 3 días, pero que se querían dar ahorita una, etcétera, etcétera. Cuando termina el primer día de campaña, entonces estoy yo arreglando, oiga, y me doy cuenta, detrás estaba toda la cantidad de monedas que habían echado en la ofrenda. Él había cogido todo lo que fue billetes pero todas las monedas. Y yo decía, wow. Entonces le hablé a mi pastor. Y mi pastor dijo, ¿cómo? Le dije, venga. Y empezamos a orar ese día. Ahí en el templo con mi pastor. Y dice, y me sintió mi pastor y llamó inmediatamente a este pastor. Le dijo, mire pastor, qué pena con usted, pero hasta aquí vamos a estar. ¿Pero por qué? Usted me dijo que eran 3 días. Ya con lo que usted hizo suficiente, no más. Y llamó al otro pastor y ¿usted cómo se le ocurre hacerme? ¿Pero qué pasó? Esto, es que a mí me lo recomendó Julanito.
¿Usted nunca lo tuvo en la iglesia? No. Mire que me estoy sincerando con ustedes y con todo lo que nos ven, de lo que uno puede cometer errores. Porque yo puedo traer aquí a alguien que los maldiga a ustedes y los haga errar. Sigamos leyendo, dice ahí la palabra 34, dice: y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano: ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Y dice el 38 al final: no digas profecía de Jehová. El mismo Dios le dice: no lo diga. No lo diga, le dice. Y eso no ha cambiado. No lo diga. Dios enfatiza a no decir profecía, aquí dice el Señor, palabra. Dice: no lo diga. Porque hacia el diablo puede meterse en eso. No lo diga. No lo diga porque... Y dice, vamos a leer del 39 al 40, dice así la palabra del Señor. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Por ejemplo, si usted mira Jeremías 28, versos 3 y 4, por tiempo no lo voy a leer, pero si usted mira eso, ahí dice que llega un profeta, está Jeremías con él sentado, y este profeta así delante de todos los demás dice: he aquí, dice el Señor, en 2 años regresará los utensilios que Nabucodonosor se llevó, y toda la gente será devuelta a esta nación. Y todos, ¡wow! ¡Aleluya! 2 años, ¡wow! ¡Feliz! Y ahí es cuando Jeremías le dice: que se cumpla tu palabra. Y después de que termina todo y la emoción tremenda y lo último dice Jeremías capítulo 29. Dice, y aquí dice el Señor: en 70 años volverá el pueblo a esta nación. ¿En cuánto? 70 años. ¿Y el otro cuánto le había dicho? 2 años. Por eso es que mucha gente se frustra. Y aquí dice el Señor que tú en días tendrás esto. O que en tal. Y pasan los días, y pasan los años, y pasan, y pasan, y pasan, y nada. Y tú le dices: ¿qué pasó, Señor? ¿Qué hice? No recibiste palabra de parte de Dios. Porque el Señor no le gusta eso. El Señor le gusta que tú te metas aquí, porque aquí te quiere hablar. Y vuelvo y aclaro, yo no estoy diciendo que no hay enviados de Dios, sí, pero son contados. Amén. A mí gente me dice: ¿usted es profeta del Señor? No. ¿Que Dios me utiliza para una palabra que está aquí? Sí. Pero Dios es claro. Enseñar falsa doctrina o dar falsa profecía son crímenes atroces, porque engañan a las personas y a los que los guían y los motivan a desobedecer a Dios. ¿Cómo así que a desobedecer? Claro, porque si empiezan a guiarse por esa palabra, no es una palabra que viene de Dios, ¿qué están haciendo? Desobedeciendo a Dios, aunque no se lo propongan. ¿Me hago entender? Aunque no me lo proponga yo, pero si obedezco a esa palabra que ese hombre me dijo a mí y resulta que esa palabra era desviada, ¿a quién estoy desobedeciendo? A Dios. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Vaya conmigo a Jeremías 29, 21 y 23. 29, 21 y 23.
21 al 23. Jeremías 29, 21 al 23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colayas, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que estaban en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia, porque hicieron ¿qué? Maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, la cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y fueron asados. El pastor Adrian Rogers, al cual admiré siempre y por el cual le di el nombre a la iglesia en Colombia, Jesucristo el amor verdadero, dijo estas palabras: estamos a tan solo una generación del paganismo. Si esta generación no guarda la verdadera fe y la pasa a la siguiente, no habrá fe verdadera. Y la palabra dice, cuando llegue el Señor, ¿qué dice? ¿Encontraré fe? ¿Por qué dice eso? Porque muchos de los que de pronto se hacen llamar profetas, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, están desviando al pueblo, y el pueblo, como no escudriña la palabra, se está dejando ¿qué? Desviar. Mis amados, yo hoy lo que les estoy diciendo a ustedes, no lo estoy diciendo para de pronto juzgar a nadie. Solo lo estoy diciendo para que usted sea consciente de que el mejor profeta está aquí en la Biblia. Y que Dios te quiere hablar puntualmente a ti. Y que si al hablarte a ti, otra persona a la cual Dios utiliza te corrobora lo que Él ya te dijo, eso es diferente. Pero hay muchos que se autoproclaman. Hoy pululan y yo trato de evitarlos. Aquellos que conocí aún aquí en los Estados Unidos, y que era el pastor Merentito, y lo conocí y cosas por el estilo, y no pasaron 2 años y ahora son el apóstol Merentito, pero siguen siendo los mismos. Y eso es algo que usted tiene que entender, mi querido amigo. Eso es algo que usted tiene que comprender. Y dice que el Señor está como furioso, porque estamos en los postreros tiempos, donde usted tiene que estar muy alerta, porque lo pueden desviar fácilmente. Lo pueden sacar del propósito. Por eso es que hay mucha gente, escúcheme, por eso hay mucha gente buena del Señor, mucha gente que realmente aman al Señor, pero están frustradas y ni siquiera quieren trabajar en la iglesia, no quieren rendir en la iglesia, no quieren hacer nada porque están frustradas, porque las palabras que se les dieron no han llegado, no las han visto. Y eso las frustra. ¿Para qué? Si eso fuera así, nosotros con mi familia estaríamos quién sabe dónde, porque con tanta palabra profética que nos han dado. Y sin embargo seguimos firme, porque esta es la mejor palabra profética que nos sostiene y nos ha mantenido. Y yo bendigo a mi familia por eso. Pero me he considerado siempre el motivador de mi familia. Y cuando resbalo, mi familia me levanta. Pero usted tiene que entender, mi querido amigo, cuando usted tiene al Señor en su corazón y entiende lo que son las cosas, usted mira las circunstancias de otra manera diferente. Y es ahí donde yo quiero que usted entienda. Por eso yo le colocaba la predicación de hoy, speakers con voluntad propia. Porque salen por ahí
Porque supuestamente el profeta era eso, ¿no? La voz de Dios en la tierra. Pero y sale por ahí la voz, sale. Pero ¿y dónde está conectado? Porque no está conectado por ningún lugar. Tienen voluntad propia. Y yo lo digo para que usted esté atento, y todos ustedes que me están viendo a través de estén atentos. Hay gente que se vislumbra. El Señor me muestra. 3400 de Brooklyn. ¡Oh! ¿Por qué dice 34? Es que ahí yo vivo. ¡Oh! Oye, ¿tú no crees que de pronto hasta espíritu de adivinación hay ahí más bien? Y tú te vislumbras. ¡Wow! Oh, y es que me dijo esto, y es que supo esto. No todo es del Señor, mi querido amigo. Aquí en el auditorio hay una Diana que le gusta predicar y corregir predicaciones. Y entonces Diana dice, ¡ay, sí! Y escúcheme lo que le estoy diciendo, porque hoy quiero que usted entienda, mi querido amigo, quiero que usted entienda, porque lo amo y Dios puso en mi corazón que le diga esto, cuidado, cuidado, cuidado. Porque no quiero, dice, ¿qué te pasó? Dice la palabra, que habiendo empezado bien, terminaste mal. ¿Qué pasó? Por eso cuesta tener un discipulado en la iglesia, cuesta. Porque no es fácil tenerlo, porque cuesta tenerlo. Porque la gente quiere a veces escucharlo fácil. Por eso hemos predicado en días pasados que lo que cuesta venir a la iglesia, a usted le cuesta. Y por eso lo bendigo, porque a usted le cuesta. Si nos cuesta a nosotros como pastores. No falta el día que de pronto nuestra familia nos diga, acuérdate que usted es el pastor, tiene que ir. Pero si cuesta, y que usted esté aquí le costó. ¿Por qué? Porque le costó, sin que usted se dé cuenta, enfrentarse al diablo que no quería que usted viniera hoy. Y que no quiere que venga cada vez que usted viene, no lo quiere. Y va a hacer todo lo humanamente posible o satánicamente posible para que usted no venga, para que usted no lea, para que usted se frustre, para que usted le diga al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo te sigo fielmente, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué? La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, siempre. Y aunque usted y yo no la entendamos, siempre es agradable y perfecta. Pero la mejor palabra profética está aquí. Aquí. Y yo por eso lo insto a que usted busque la mejor palabra profética. Y se meta en ella. Porque Dios lo quiere y la quiere usar a usted y lo quiere usar a usted. Hay mucha palabra, escúcheme, que ya está aquí, que a lo mejor el Señor ni me la ha iluminado a mí. Y a lo mejor se va a iluminar a alguno de ustedes. Hay palabras que yo me siento allá y le escucho a mi hijo predicando aquí. Y me gozo, porque dijo, no me la dio a mí, pero se la dio a él. Amén. Y eso me goza. Y cuando yo veo aquí un líder parando predicando, y dice, Señor, no me la diste, pero a través de él se levantó. Porque hay palabra que Dios quiere dar, que tal vez no me la va a dar a mí, pero está esperando dársela a alguno de ustedes para que la dé. Porque hay gente que necesita esa palabra. Yo lo digo con la mano en la Biblia y mi esposa y mi familia es testigo. Si algo que yo tengo es que leo la palabra todos los días, busco todos los días, oro todos los días, buscando lo que Dios quiere para la iglesia y para mi vida y para mi familia. Por eso me sigo atreviendo a pararme aquí,
a predicarle a usted, porque no le doy cualquier babosada, ni los que se han parado aquí bajo la autoridad de nosotros han dado cualquier babosada. Y por eso me siento honrado cuando he ido a predicar donde mi obispo, porque ha confiado en mí, porque sabe que no es cualquier palabra la que damos, porque estamos en sintonía. Así que mi querido amigo, quiero decirle a usted, pilas con los speakers, pilas con esos speakers que tienen voluntad propia, porque lo pueden sacar a usted del propósito de Dios, de lo que Dios quiere hacer con usted. Y le voy a decir algo para terminar. Cuando mi suegra vivió lo que vivió y pasó lo que pasó, yo preguntaba a Dios, ¿qué pasa? ¿Mis oraciones no sirven? ¿Mis oraciones no te llegan? Y yo no sé si usted se acuerda cuando yo hice énfasis en un personaje bíblico llamado Ezequías. Porque una madrugada el Señor me habló a través de Ezequías y me dijo, no me pidas lo que tú quieras, déjame que yo hable. Porque me dijo, Ezequías me pidió vida y yo le di 15 años y la embarró conmigo. Y fue cuando entendí. Y seguíamos orando. Y luego mi esposa lo entendió. Y empezamos a orar, Señor, que tu perfecta voluntad sea hecha. Así duela, pero es tu perfecta voluntad. Cierra tus ojos, mi querido amigo.